comienza Red Más Noticias. Hay una amenaza sobre el Caribe, se llama Bonnie, así lo llaman los expertos. Es una depresión tropical, un ciclón que puede terminar en un huracán, quién sabe de qué categoría. Hoy el IDEAM informó que se mantiene como potencial ciclón con probabilidad del 80% de que en las próximas 48 horas termine convertido en un huracán y que en su ruta podría estar la isla de San Andrés. Paula, buenas noches. Giovanni, hola, buenas noches. Pues mire, aquí tenemos el mapa con el que queremos ilustrar un poco cómo va ese recorrido de Bonnie. Por ahora, usted lo decía muy bien, es una onda tropical con posibilidad de convertirse en ciclón tropical. En caso de llegar a convertirse en huracán, ya recibiría el nombre de Bonnie. Pero así van las cosas. En este momento, esta onda tropical está atravesando por el vecino país de Venezuela. Allí ya están sintiendo las inclemencias del clima. En minutos les vamos a contar qué es todo lo que está pasando allí. Se espera, de acuerdo a lo que dice el IDEAM y todos los organismos que están monitoreando esta situación, que llegue mañana jueves hacia La Guajira y que allí pues empiecen a registrar intensidad de vientos de 63 kilómetros por hora. Estamos hablando de vientos muy fuertes que pueden producir daños y que en esta zona del país pues deben prepararse para lluvias inclementes y también para tormentas eléctricas. En su paso está, usted también lo decía, Giovanni, la isla de San Andrés. Monitorean la situación constantemente, pero por ahora la buena noticia es esa, que parece que pasaría también por la isla de San Andrés como onda tropical o ciclón tropical no convertido todavía en huracán, que es muy importante. Pero por supuesto, Giovanni, estamos atentos a la evolución de este fenómeno natural. Pero vamos para Barranquilla. Kimberly Martínez está allá. Ella habló con las autoridades que están monitoreando la situación. Kimberly, buenas noches. ¿Qué medidas han tomado en todo el litoral Caribe? En Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y también en La Guajira. Adelante. Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y los televidentes. Pues las autoridades activaron todos los comités locales de gestión de riesgo para atender cualquier eventualidad que se podía presentar. Como ustedes lo decían, el IDEAM ha dicho que la probabilidad es que entre hoy y mañana este ciclón alcance la categoría de tormenta tropical, por lo que se presentarán precipitaciones fuertes, intenso oleaje y también bastantes vientos, no solamente aquí en Barranquilla, como ya podemos ver que ya hay bastante brisa, sino también en la isla de San Andrés, en el departamento de Magdalena y también en La Guajira, que es donde se esperan que alcancen vientos de hasta 63 kilómetros por hora y que las olas puedan llegar hasta los 5 metros de altura. El más reciente reporte del IDEAM señala que sigue bajando la probabilidad de llegar a alcanzar la categoría de huracán en cercanías al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según los análisis del instituto, las condiciones son favorables para que el potencial ciclón tropical evolucione hacia la categoría de tormenta tropical, ubicándose en el Mar Caribe, en cercanía de las costas de Venezuela, y continúe su tránsito hacia Colombia. Se prevé que este jueves arriba el departamento de La Guajira o sobre el Mar Caribe cercano a este departamento. Se prevé para las próximas horas incremento de la nubosidad, precipitaciones de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en amplios sectores del Mar Caribe oriental y central. En la área continental esperamos lluvias fuertes e incluso superiores a 70 milímetros en las próximas horas en sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Magdalena, en la zona litoral del Mar Caribe colombiano. La gobernación de San Andrés declaró la alerta amarilla y activó el Consejo de Gestión de Riesgo para continuar con el monitoreo permanente de la situación. Hemos elevado el nivel de alerta de vigilancia a aviso. Estamos en alerta amarilla en el momento, haciéndole este monitoreo. Según los habitantes de la isla, el clima no ha presentado mayores cambios, pero se mantienen alertas ante cualquier novedad. En las últimas horas San Andrés ha presentado un clima intermitente con lloviznas de muy baja intensidad, una nubosidad dispersa y un sol algo tibio, pero sin alteraciones de mayor nivel en el oleaje, en la intensidad pluviométrica y en lo que corresponde a fuertes brisas. Las autoridades habilitaron 6 albergues temporales en San Andrés y 6 en Providencia, a donde se pueden dirigir las personas que se encuentren en zonas de riesgo. Necesitamos tener todas las precauciones, tener nuestro kit
individual para que podamos atender cualquier situación. Necesitamos tener linterna, necesitamos tener enlatados, necesitamos tener todos nuestros documentos, duplicados nuestros documentos. Necesitamos tener todas las precauciones que nos está señalando el Gobierno Nacional. La DIMAR continuará efectuando el monitoreo constante de las condiciones oceanoatmosféricas en toda la región Caribe e invita a estar atentos a las recomendaciones que entreguen las capitanías de puerto. A través de nuestras capitanías de puerto, especialmente en La Guajira, en el Atlántico, en Magdalena y en Bolívar, se deben generar ciertas restricciones para el uso de las actividades marinas con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar. Las autoridades también recomiendan estar atentos a las posibles afectaciones que se presenten por las fuertes lluvias, teniendo en cuenta la probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Se estima que la altura del oleaje al paso de este sistema puede alcanzar valores de hasta 5 metros en el Caribe colombiano. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo le ha pedido a los comités locales evaluar las acciones preventivas que se han tomado para atender cualquier emergencia. También le hacen un llamado a los operadores de pequeñas embarcaciones a mantener una comunicación constante con las capitanías de puerto. También a los turistas y pescadores a estar atentos a las condiciones diarias y atender cualquier recomendación que se les entregue. Paula, esta es la información que registramos a esta hora desde Barranquilla. Siga usted con más. Feliz noche. Kimberly, gracias. Pues miren, como ya les adelantábamos, en Venezuela también hay alerta por este ciclón, un fenómeno que las autoridades de ese país aseguran pues no es común ver allí. Las clases fueron canceladas en todo el territorio y algunos vuelos también han sufrido afectaciones. Venezuela se prepara para la llegada de un ciclón tropical que entrará al país desde el este y se trasladará hacia el oeste, impactando directamente al menos 9 estados. Ante la situación, las clases fueron canceladas en todo el país, así como se emitieron restricciones de vuelos generales y privados. Vamos a tener mucha lluvia. Debe estar preparado toda la población porque se esperan lluvias prolongadas, vientos sostenidos con alta velocidad. Estamos hablando de vientos de 60 kilómetros por hora, que puede incluso tener ráfagas más intensas, más profundas. Es por eso que se pide a la población que se aseguren puertas, que se aseguren ventanas y en la medida de lo posible permanecer en sus hogares. Desde el régimen calificaron el fenómeno como poco habitual. Luego de todas las opiniones y estudios de los expertos y científicos en la materia, no se conocía un fenómeno como esto sobre Venezuela. Pero un ciclón que viniera a golpear las costas directamente de Venezuela, nuestra generación no lo conoce. El Instituto Nacional de Meteorología indicó en un comunicado que se presentarán vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y condiciones de tormenta tropical durante al menos 36 horas. Y ahora les vamos a mostrar las imágenes del monitoreo real, en tiempo real, que están haciendo las autoridades de los Estados Unidos de cómo está avanzando este ciclón tropical. Esos puntos rojos, Paula, que van a aparecer en segundos, esos son la formación como tal de esta depresión tropical. Lo decía Nicolás Maduro, esto nunca había pasado sobre Venezuela. Por eso en 9 estados han cancelado todo, incluso las clases, incluso algunas personas en los trabajos. Va directo hacia el Caribe colombiano. Puede afectar en su ruta la isla de San Andrés. Las autoridades ya están tomando las precauciones y las próximas 48 horas van a ser cruciales para mirar la intensidad de este extraño fenómeno que se está dando en Venezuela. Por allá no pasaba, pasaba más arribita en el Caribe, no tan abajo, y que indudablemente puede afectar el Caribe colombiano. Y ya lo decíamos, Giovanni, por ahora esto va en onda tropical con potencial de convertirse en ciclón tropical, pero la importancia de que se monitoree segundo a segundo es que, como hemos aprendido con este tipo de fenómenos naturales en momentos anteriores, es que las condiciones climáticas, es decir, el calor, la humedad, tiene mucho que ver en que se forme un huracán, que ahora es ciclón, termine convertido en huracán. Por ahora el monitoreo lo que reporta es que pasaría por San Andrés en estas mismas condiciones que está en este momento. Sin embargo, hay que estar vigilantes y muy atentos.
Bien, y pasamos ahora a hablar de la noticia política del día sin duda, y es que hoy tuvo lugar un histórico encuentro entre el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. En medio de un ambiente cordial, tranquilo, hablaron de paz, de lucha contra la pobreza, también de seguridad, entre otros temas. El histórico encuentro de este miércoles entre el presidente Álvaro Uribe y el presidente electo Gustavo Petro marca un giro en la política nacional. Gustavo Petro y Álvaro Uribe se encontraron a las 11 de la mañana en el norte de Bogotá. La reunión se extendió por más de una hora. Uribe destacó el diálogo franco y respetuoso. Quiero expresar públicamente nuestro agradecimiento al señor presidente Gustavo Petro por la invitación y la reunión que acabamos de tener. Le dije a él y se los expreso a ustedes que además tengo un motivo personal de agradecimiento. Mi situación es difícil y nuestro partido que tanto queremos era el primero en el Senado y hoy es el cuarto. Uribe le prometió a Petro que apoyará todos los esfuerzos que se hagan para que el país supere la pobreza. Nosotros expresamos que compartimos todo el esfuerzo que se haga para que este país acelere la superación de pobreza, pero que eso no puede ser al costo de marchitar al sector privado, porque esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza. Sobre la tributación, Uribe dijo que es importante para el partido que el contribuyente pague sin miedo. Que la tributación tiene que ser amable, que el contribuyente pague con gusto, sin miedo, que no pongan al contribuyente con unos impuestos excesivos a buscar maniobras evasivas. Resaltó las bondades de la actual tributación del gobierno Duque y manifestó su preocupación por el impuesto al patrimonio. Expresamos también nuestra preocupación por el impuesto al patrimonio. Mire, aquí hay unos patrimonios que por bien que se les mantenga, se les explote, dan unas rentabilidades de menos del 1%. Imponerles lo que han dicho algunos asesores del presidente Petro, un impuesto del 4.8 los arruina, los confisca. La seguridad fue otro de los temas del diálogo. Uribe aseguró que Petro tiene un sentido integral de seguridad, pero sin embargo le expresó gran preocupación por el microtráfico. Nosotros somos de la idea de que Colombia tiene que aumentar sustancialmente la financiación de la economía popular. Con el presidente Petro hay acuerdo en esa materia como parte de la solución integral de violencia e inseguridad, pero expresamos toda nuestra preocupación por el microtráfico. Frente a la propuesta del perdón social, Uribe le pidió a Petro que lo excluyera de eso y pidió que se reformara la Justicia Especial para la Paz. Yo le dije, ¿cómo es lo suyo el perdón social? Exclúyame a mí de eso. A mí como expresidente no me luce. Yo insistí en una tesis nuestra en la necesidad de reformar la JEP para darle un tratamiento realmente diferente a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Porque una cosa es que un exguerrillero reconozca que cometió un delito que hacía parte de su razón de ser. Otra cosa es que pongan a un militar a autoincriminarse para salvar su libertad, reconociendo un delito que era lo contrario a su deber ser. Tras las declaraciones sobre el encuentro Petro-Uribe, el expresidente invitó a los colombianos a no irse de Colombia, a seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe para superar las dificultades. Continuamos. Hoy se conocieron nuevos detalles de la tragedia ocurrida en la cárcel de Tuluá. El número de muertos aumentó a 52. Dice el IMPEC que los internos no murieron encerrados. De todas maneras, los videos de lo que pasó adentro hacen parte de la investigación que adelanta la Fiscalía.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el pabellón 8 de la cárcel de Tuluá, los heridos son atendidos en clínicas de este municipio y Cali. Lamentablemente, uno de ellos falleció, ascendiendo a 52 el número de muertos. La persona que tenía 100% de quemaduras falleció y los otros tienen más del 60%. Y esas personas pues están en un estado crítico y estamos esperando su evolución. Hay unos que quedaron en el pabellón, en los pasillos, y uno fue trasladado al hospital. Entiendan de que en estos momentos el fallecimiento o el deceso de estas personas está por determinar. Preliminarmente puede ser asfixia, pero necesitamos determinar exactamente si a través del fuego trataron de encubrir otra situación. Las familias les exigen respuestas al INPEC. Incluso a las afueras de la cárcel de Tuluá, un grupo de personas tuvo que ser controlado por el escuadrón antidisturbios. Es aterrador ese espacio en el que dormían porque no podían ni estirar los pies, no dormían bien, o sea, la comida que les daban allá era una porquería, hombre. Yo no sé cómo es que tienen así esas personas que son humanas, también sienten dolor, y más sus familias. Este joven, mi cuñado, tenía 19 años, sí, era un niño, hermano. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación avanza en la recolección de datos y testimonios para esclarecer lo ocurrido. Recolectamos también los videos del circuito cerrado de televisión, recolectamos algunos documentos administrativos fundamentales para establecer quiénes estaban de turno, quiénes estaban de descanso, qué acciones desarrollaron y por supuesto establecer principalmente si se contaba con los planes de contingencia y de emergencia para este tipo de situaciones de incendio. Las autoridades de salud en el Valle del Cauca indican que casi la mitad de los heridos permanecen en unidades de cuidados intensivos. Tenemos 14 en cuidados intensivos con afecciones respiratorias, consecuencia de la inhalación de ese humo que produjo la quema. Tenemos 5 personas con unas quemaduras muy extensas en Cali, 3 en el Universitario del Valle, 2 en la Clínica de los Remedios. Aunque la condición de los pacientes es crítica, su estado de salud es estable, por lo que adelantan todo lo posible para salvarlos, mientras que los entes de control avanzan en las investigaciones. Y en Medellín, las fuertes lluvias reviven una vieja preocupación. Se trata de la inestabilidad de terrenos que están habitados. Esta vez ocurrió en la unidad residencial Atavanza, de la que ahora se investiga si se construyó sin los permisos necesarios por ser una zona de riesgo. Con la pijama puesta y con un sueño difícil de conciliar, así la pasan decenas de habitantes de la unidad residencial Atavanza, zona afectada por un derrumbe que bloquea una importante vía de acceso y pone en riesgo la estabilidad de los edificios. En esta urbanización nadie puede dormir tranquilo, el que diga que duerme tranquilo es mentiroso. Nosotros llevamos año y medio con esta problemática y no hemos podido que la alcaldía de Medellín nos ayude en nada. Aquí estuvo Pinturita el año pasado cuando el primer derrumbe y no se hizo nada. Hicieron un muro de contención que lo podemos ver allá arriba, que vale una cantidad de millones de pesos, y en este momento hay que demolerlo. Demolerlo también cuesta una cantidad de plata. Esta situación no es nueva. Hace un año y medio, este lado de la montaña se desmoronó, dejando al desnudo las bases de la piscina y del salón social. Para el administrador del lugar, por el momento no hay fisuras en los edificios, pero si no se atiende rápido, la situación puede empeorar. No tanto en esta parte, sino en la torre 2 y 3, y es que la constructora no ha hecho absolutamente nada para contener esos taludes. Si se llegaran a venir más derrumbes como los que están ocurriendo cada 8 días, se podrían desconfinar todas las torres 1, 2 y 3, y ahí sí correríamos un riesgo grandísimo. Al malestar en la población se suma lo arrojado en un estudio técnico de la firma Ariza y Marín, contratado por Atavanza, donde se afirma que John Jairo Botero diseñó el estudio de suelos. El mencionado en este momento se encuentra con medida de aseguramiento por infracción a normas urbanísticas con respecto al edificio Bernavento, demolido en 2018 por fallas estructurales. Venimos con un juez, venimos quejándonos ante la alcaldía, ante la inspección, pusimos un derecho de apelación, en eso estamos. Nos hemos quejado ante todo el mundo porque necesitamos un responsable, nosotros somos afectados y damnificados de una constructora. La constructora se llama Codin S.A. La unidad fue calculada por Jorge Aristizábal y el señor Botero fue el que hizo el estudio de suelos, que en su momento no fue suficiente, tanto en la cantidad como en la profundidad de los pozos que hizo.
Más de 2.000 familias siguen viviendo en sus apartamentos, aunque varias de ellas de manera voluntaria se han alejado de estos gigantes. Por su parte, la concejala Dora Saldarriaga pidió que se declare urgentemente la declaratoria de emergencia en este lugar. Se construyó en zonas de riesgo, no hay unas licencias, o sea, hay unas arbitrariedades donde uno dice, venga, aquí el Estado no hizo lo que tenía que hacer. Uno, no son casos aislados, es un problema estructural de la ciudad, de planeación, que ha ignorado las alertas que se han dado por años, pero además el Estado, y digo aquí el gobierno municipal, se está despojando de la obligación de control y seguimiento. Se espera que mañana inicie la demolición del muro de contención del conjunto Atabanza, que amenaza varias viviendas aledañas. Bueno, compleja situación. Y fue capturado el presunto asesino de la patrullera de la policía, Andri Vanessa Merlano, quien fue asesinada hace 8 días en Antioquia. El pasado jueves, en medio de un acto sicarial de plan pistola, la patrullera Andri Vanessa Merlano Amaya, de tan solo 24 años de edad, fue impactada con 2 tiros mientras realizaba labores de registro en Santa Fe de Antioquia. La joven murió en el lugar de los hechos. Ya todo era risa, lo convertía en risa, y eso creo es lo que más le va a dar duro a todo el mundo. Hoy, una semana después, este sujeto, alias Cachorro, fue capturado luego que las autoridades determinaran que habría sido el presunto responsable del asesinato de la policía. El hombre fue hallado en Aguachica, hasta donde se trasladó para huir de las autoridades. Y le podemos decir al pueblo colombiano, a los compañeros de la Policía Nacional y a su familia, que hemos logrado la captura de la persona que disparó contra nuestra patrullera y con el compañero que iba en ese momento. El mismo día que la patrullera fue asesinada, el director de la policía ofrecía una recompensa para dar con los responsables. La Policía Nacional ofrece hasta 100 millones de pesos. Alias Cachorro pertenecía a una subestructura del Clan del Golfo. El hombre fue cobijado con medida de aseguramiento en el marco de la Ley de Seguridad, que establece penas de más de 58 años de cárcel para delincuentes que sean responsables de asesinar a miembros de la fuerza pública. 3 niños de un resguardo indígena en Morales, Cauca, fueron secuestrados por hombres armados. Se los llevaron sin rumbo conocido por las autoridades. De inmediato, la Guardia de 7 territorios se organizaron en coordinación con la policía, con el ejército, y lograron recuperar a 2 de los niños. Ellos iban a ser víctimas de reclutamiento forzado. Sin embargo, hay un tercer niño que está desaparecido. Tanto la Guardia Indígena de 7 resguardos como la policía y el ejército están trabajando para establecer el paradero del menor y tratar de identificar el grupo armado que se lo llevó. La lupa en Red Más. Hoy ponemos la lupa al fenómeno migratorio sin precedentes que se está registrando en América Latina y al que no es ajeno Colombia. En lo que va de este año, más de 19.000 colombianos han sido detenidos intentando ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. La Cancillería reveló, entre otros datos, cuáles son los pasos fronterizos más peligrosos. El objetivo de encontrar mejores oportunidades laborales y de vida termina convertido en una verdadera pesadilla para millones de migrantes latinos que, para lograrlo, usan rutas y métodos ilegales para llegar a los Estados Unidos, en donde pierden la vida en el intento o son deportados. Respecto a esto, la Cancillería de Colombia ha dado las cifras de las detenciones de personas que han intentado llegar a los Estados Unidos por las fronteras de México y son verdaderamente alarmantes. Solo durante el mes de mayo se registraron 177.793 detenciones, de las cuales 19.040 eran de ciudadanos colombianos, una cifra que ha crecido en un 24% este año. Al respecto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció que el gobierno rechaza este lamentable fenómeno y las miles de vidas que cobra cada año. La posición del gobierno siempre será la de pedirle a los colombianos no vayan ilegalmente a ninguna parte, no vayan corriendo riesgos innecesarios, irse a los Estados Unidos a través del hueco, caer en manos de las mafias del tráfico de personas, de los coyotes, es un riesgo que no tiene
ninguna justificación. Con el cambio de gobierno en Estados Unidos hacia uno aparentemente más tolerante y compasivo, la migración hacia el país desde distintas naciones de América Latina y el Caribe se ha volcado a proporciones preocupantes. Cifras aportadas por el Consulado de Colombia en Houston indican que lo que va de este mes, solo por la frontera de Arizona y Luisiana, se han efectuado 1.420 deportaciones de colombianos y en mayo, Colombia fue el cuarto país con más vuelos de deportaciones, con un total de 21 vuelos. ¿Qué medidas tiene o está avanzando el gobierno de Colombia para evitar este fenómeno migratorio? Esto dijo la canciller Marta Lucía Ramírez. Yo traje al secretario Blinken, a varios ministros de Relaciones Exteriores a decirles, trabajemos juntos. Primero, un principio de corresponsabilidad. Cada país tiene que contener a sus ciudadanos ofreciéndoles empleos, mejores condiciones de vida, que nadie se quiera ir de su país. De igual manera, María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, hace un llamado a los migrantes a que se documenten para evitar que su travesía termine en tragedia. Para quienes estudiamos los temas de derechos migratorios y de derechos humanos, es importante hacer un llamado para que las personas que buscan esas mejores oportunidades se documenten muy bien sobre cuáles son las normatividades y cuáles son las potestades que tienen los estados hacia la llegada de las personas que se encuentran en situación jurídica irregular. Los pasos fronterizos a los Estados Unidos más conocidos y a su vez más peligrosos son en Texas, Eagle Pass, El Paso y Laredo. En Arizona, Yuma y Eloy. Y en México están Tijuana, Mexicali, Matamoros, Piedras Negras y Reynosa. De estos, el de Laredo en Texas es el más peligroso de todos, pues según reportes de la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos, se trata de una zona controlada por los carteles mexicanos de drogas, donde obligan a los migrantes a transportar cocaína en su paso por la frontera y si alguna persona se niega, los carteles proceden a asesinarlo. Y en las noticias del mundo ya es oficial. La OTAN invitó formalmente a Finlandia y a Suecia, ambas limitan con Rusia, a unirse a la alianza, a la OTAN. Una decisión que se dio a conocer después de negociar un veto que mantenía a Turquía, tal vez muy influenciada por Rusia. El presidente Putin reaccionó, no le gustó mucho, dice que no le ve problema a esta adhesión, pero sí denuncia que del lado de Occidente hay ambiciones imperialistas. Ana María, buenas noches, que volvió de vacaciones, bienvenida. Giovanni, muchas gracias, buenas noches. Pues le cuento que al conocerse esta decisión del presidente Biden, se reunió con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a quien agradeció estos esfuerzos para dar el paso. Biden reafirmó su compromiso con la OTAN e incluso aseguró que aumentará su presencia militar en Europa por tierra, mar y aire. Avanza la cumbre de la OTAN en Madrid con la participación de los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 países miembros y en una coyuntura clave e histórica. Aunque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no viajó, participó por videoconferencia en la primera sesión dedicada a su nación, desde donde agradeció el apoyo recibido y nuevamente pidió más armas. Ucrania ya ha recibido sistemas de artillería modernos y estoy muy agradecido, pero la guerra continúa y la artillería es de gran importancia. La guerra no debe prolongarse y para evitar eso necesitamos romper la ventaja de la artillería rusa. Necesitamos sistemas más modernos. Por su parte, el presidente Biden aseguró que reforzará la presencia militar de Estados Unidos en Europa. Juntos, con nuestros aliados, nos aseguraremos de que la OTAN esté lista para hacer frente a las amenazas de todas las direcciones, en todos los dominios, tierra, aire y mar. En el momento que Putin ha hecho añicos la paz en Europa y ha atacado los principios del orden basado en reglas, Estados Unidos y nuestros aliados, vamos a intensificar y estamos demostrando que la OTAN es más necesaria ahora que nunca y tan importante como siempre. La OTAN invitó a Suecia y Finlandia a integrar la alianza. El presidente Biden elogió al mandatario turco por haber llegado a un acuerdo con estos dos países sobre su adhesión a la OTAN y por su trabajo para levantar el bloqueo de Rusia al cereal de Ucrania. Quiero agradecerle especialmente lo que hizo para armar la situación con respecto a Finlandia y Suecia y todo el trabajo increíble que está haciendo para tratar de sacar el cereal de Ucrania.
Los presidentes de Estados Unidos y Turquía se reunieron después de que Turquía lograra el acuerdo con Finlandia y Suecia. El mandatario turco también destacó la labor de Estados Unidos. Su papel en esto, como Estados Unidos, contribuirá en pasos para fortalecer la OTAN y en particular el proceso de Rusia y Ucrania. Entre tanto, el secretario general de la OTAN aseguró que la alianza pasa por su más grande desafío en décadas, por lo que esperan seguirse fortaleciendo en bloque ante nuevas amenazas. Nos reunimos en medio de la crisis de seguridad más grave a la que nos hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial y vemos que los aliados son capaces de demostrar unidad. Vemos una alianza que está respondiendo de manera fuerte y unificada a todas las amenazas y los desafíos que enfrentamos. Demostrar la unidad de la alianza y capacidad de la OTAN es uno de los objetivos en los que han coincidido sus miembros. Putin aseguró que no ve problemas a la adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza, pero sí denunció las que denomina ambiciones imperiales de la OTAN. Desde Washington, María Molina. Sobre este tema, sobre la reacción de Putin, que inicialmente dice que no ve problema, pero si tiene reparos por las ambiciones de Occidente, hay reacciones en la Casa Blanca. María, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, sin lugar a dudas, la noticia en el mundo hoy tiene que ver con la OTAN, esta importante y gigantesca alianza militar de la que hacen parte 30 países, entre los que se incluye Estados Unidos, y que, recordemos, es hoy quien hace una oposición férrea a Vladimir Putin durante la invasión rusa a Ucrania. Pues la OTAN hoy invitó formalmente a Suecia y a Finlandia a hacer parte de esta alianza militar. No es una noticia menor, pues recordemos que Vladimir Putin no tiene ninguna intención de que Finlandia sea parte de la OTAN, pues comparte una gigantesca frontera con este país, lo que quiere decir que si Finlandia ya hace parte de la OTAN, pues Vladimir Putin tiene a la OTAN ahí, justamente en la frontera de su país. Recordemos que una de las preocupaciones de Vladimir Putin con Ucrania era precisamente su cercanía con la OTAN, y ahora el hecho de que Finlandia, que comparte frontera con él, pues sea parte de esta alianza militar, debe ser algo que no tiene que tener muy contento hoy a Vladimir Putin. Es además muy relevante, pues estos dos países, Suecia y Finlandia, siempre han mantenido la neutralidad en temas militares entre los dos países, entre Rusia y Estados Unidos. Y con esta noticia, con el ingreso a la alianza militar, lo que estos dos países están haciendo es dejando la neutralidad y marcando cuál es su postura. Están acercándose a la OTAN y alejándose de Rusia. Putin buscaba la finlandización de Europa y vamos a conseguir la otanización de Europa. Eso es exactamente lo que no quería hacer y es exactamente lo que hay que hacer para garantizar la seguridad de Europa. Esto es un triunfo además para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que fue uno de los grandes impulsores de que estos dos países ingresaran a la OTAN. De hecho, cuando aplicaron formalmente, el presidente Biden los invitó a los líderes de estos dos países a venir a la Casa Blanca. En ese momento y hasta ayer, Turquía se oponía a que estos dos países entraran, pues decía que en Suecia y en Finlandia se protegía a terroristas que eran una amenaza para la seguridad de Turquía. Turquía además que es bien amigo del presidente ruso. Pues bien, finalmente Turquía dio su voto a favor y estos dos países pudieron ser invitados. Es toda la información, regreso con ustedes mañana, nos volvemos a ver desde Washington. María, gracias. Cambiamos de tema porque a 53 aumentó la cifra de migrantes muertos hallados en un camión en San Antonio, Texas. Se trata de 40 hombres y 13 mujeres. Las autoridades aseguran que las 11 personas que están en este momento hospitalizadas se encuentran en estado crítico. Autoridades mexicanas revelaron nueva información sobre los migrantes hallados en un tráiler abandonado en la ciudad de San Antonio, Texas. Aunque aún se desconoce la nacionalidad de todos, se sabe que la mayoría era de origen mexicano. Sin embargo, su identificación será una tarea ardua, pues la mayoría no tenían documentos y no hay cómo rastrear a las familias. En el tráiler viajaban 67 migrantes, se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo pendiente por identificar. En cuanto a los heridos, todavía permanecen en 6 hospitales de la zona y en su mayoría se encuentran en grave estado. Insisto, en general ha indicado que los heridos están en estado crítico,
con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas. Las autoridades estadounidenses han informado de la captura de 3 hombres como presuntos responsables. Según el portal Vice News, los coyotes cobraron $3.000 a los mexicanos y a quienes su viaje comenzaba en Guatemala u Honduras, la tarifa llegaba a los $8.500. El conductor fue identificado como Mero N, mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras 2 presuntos responsables. El gobernador de Texas, Greg Abbott, volvió a arremeter en las últimas horas contra el presidente Joe Biden, a quien pidió que restablezca las estrategias de inmigración del expresidente Donald Trump, como la construcción de un muro fronterizo. Y ha causado revuelo la imagen de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, por haber comulgado en el Vaticano, esto en la misa con el Papa Francisco. La polémica se debe por su postura frente a la interrupción del embarazo. Recordemos que Pelosi es pro aborto y la Arquidiócesis de San Francisco le negó el sacramento a la mujer más poderosa de Estados Unidos. Durante la Eucaristía en la Basílica de San Pedro, el Papa afirmó que en la iglesia hay lugar para todos y lamentó la que llamó resistencia interior. Y el cantante británico Sting, ex líder de Police, habló sobre la guerra en Ucrania. La canción Russians originalmente fue lanzada en 1985 como parte de un mensaje de paz en medio de la Guerra Fría. Ahora Sting asegura que no había vuelto a cantar este tema porque pensó que no volvería a ser relevante, pero dada esta coyuntura, publicó una nueva versión y explica por qué. I wrote Russians in the 80s. Escribí a los rusos en los años 80 en el apogeo de la Guerra Fría. Nunca imaginé que 40 años después seguiría siendo relevante. Todavía tenemos la situación en la que estamos contra Rusia y eso me entristece mucho. Amo a los rusos. He pasado mucho tiempo en su país, pero estoy horrorizado con lo que ha hecho el señor Putin. Mi canción ahora es un gesto de solidaridad con el pueblo de Ucrania y aunque no se resuelva el problema, es mi gesto. Una bomba atómica antes de que entre Flavia. ¿Qué pasó? Un video en TikTok. Un cantante va con su banda a tocar en la boda de su exnovia. Sí, señor. 7 millones de visualizaciones. Se puso a llorar, no aguantó. ¿Quiere verlo? Sí. Bueno, te lo hago. Trabajar en la boda de mi ex. Pero aún me atiende mi ex suegro. Trabajar en la boda de mi ex. Hágame el favor. No lo ha podido superar Hágame. este hombre. ¿Quién lo puede superar? Usted haría Pero eso. eu pergunto a vocês, quem de vocês não ha chorado aquele llanto que uno hace bajando por las paredes despacio, ¿no? Que siente que el mundo se va a acabar cuando pasa por ese duelo amoroso. Estoy de acuerdo Eso con es usted. horrible, Yo tengo un ¿no? estudio que hice yo misma con la experiencia y yo creo que uno supera al ex 2 años después. Antes de 2 años. ¿2 años antes de 2 después? años eso todavía sigue doliendo, eso todavía es complicado. Ai, caramba! Mira, lo que pasa, Paula, es que cuando nosotros terminamos, perdemos una parte de nuestra personalidad. Porque como seres humanos, nos construímos a partir da mirada del outro. E quando temos uma pareja que nos quer, nós temos uma mirada especial para essa pessoa. Somos uma personalidade. Essa personalidade deseada, essa pessoa cuidada, admirada. Quando a relação se acaba, é como se um pedaço de nós outros fuera com essa pessoa e por isso duele tanto. E hay que passar por esse dolor. Eu sou contra a aceleração de los duelos. Há gente que diz, eu não quero sofrer. Aí se emborracha, trata de buscar um clavo para sacar o outro clavo. Ah, não? Pero Sí funciona, claro, sí, no, não sí é funciona. bueno. Sí funciona. Sí Não funciona, funciona. Flavia. Lo único que tu haces é aplazar o duelo para mais adelante. E quando chega um outro duelo, te viene de uma forma muito mais pesada. Então, o que há que fazer aqui? Chorar, deixar o tempo passar, não buscar Alex, não mirar redes, todo lo que nós Ay, outros no, pero eso es repetimos. ocultarse del mundo hoy en día, es imposible. No, pero ahí es que está, bloquea, Pero no sí, mire. sí creo. Porque lo que tú haces de repetición se torna rutina. Entonces hay personas que empiezan a fantasiar
¿Cómo sería nuestra vida hoy? ¿Cómo sería si nos hubiéramos casado? ¿Cómo sería eso es ese inseguridad. viaje? No, y cuando el ex empieza a montar fotos con los amigos de parranda y uno dice, Exacto. no, ya me superó, esa es horrible. Yo estoy de acuerdo que hay que eliminarlo de todas las redes Hay que sociales por eliminar un buen todo, tiempo. porque senão a persona queda demasiado agrandada e tu te quedas invadido por essa persona. Tu não eres capaz mais de ver nada em tu entorno. E o duelo é uma oportunidade de fazer uma metamorfose de tu yo, de aprender uma nova parte de ti, de criar outra autoestima. Pero se tu te quedas aí apegado a essa persona, de verdade, essa invasão é completa. Estás totalmente tomado. E essa persona queda muito mais grande de lo que é em realidade. Aqui eu creio que sirve o conselho. Lo que os olhos não veem, o coração não sente. En todo caso, jamás, si es músico, vaya a tocar en la boda de su E exnovio. escuchar as Nunca lo canções. haga. Ou seja, não é nada pior que uno poner as canções e chorar pasito por la parede. Eu digo que quando uno está muito mal del duelo, chora agarrado en las paredes. Olvídese Y sabe eso. que vamos a mandarle esta charlita aquí, este videito a ese muchacho en Guadalajara, a ver Sí. si lo supera. ¡Qué Entonces, pecado! jamás llega el mejor amigo a darle una serenata a la novia. Lo que Pregúntele a Jenner Bedoya. Lo que los ojos não He veem, dicho. el coração não sente. Abandone a la persona, deje passar. Gracias, Flavia. Boa noite. Buenas noches. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. La noticia en Colombia es el histórico encuentro entre el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En medio de un ambiente muy positivo, cordial, tranquilo, propositivo, hablaron de todos los temas del país: la paz, la lucha contra la pobreza, la seguridad, las Fuerzas Armadas, la propiedad privada. Uribe hizo una invitación a los colombianos. Textualmente dijo: no se vayan del país, quédense, hay que trabajar con alegría. Hubo comunicación y química, dicen los expertos, entre dos contradictores naturales, con dos posiciones antagónicas que no son enemigos y que por el bien de Colombia tienen un canal de comunicación directo. Habrá respaldo de Álvaro Uribe a las propuestas que él considera debe apoyar de Petro y habrá oposición respetuosa, con un canal de comunicación, repito, abierto, directo, entre dos hombres que pueden hacer mucho por este país. Karina Soler, buenas noches, adelante. Así es, Giovanni, televidentes, los contrincantes, unos grandes enemigos en materia política, hoy se vieron. Y el encuentro duró más de 3 horas entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro. El encuentro se llevó a cabo en la 95 con 15 en la oficina del abogado Héctor Carvajal. Este abogado fue delegado por Petro para defender a Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, en su momento cuando se le abrió el proceso por la Procuraduría. Al encuentro se dividió en 2 partes. El primer momento fue de 30 minutos y estuvieron allí solamente Uribe y Petro. Allí hablaron de temas delicados, de esos grandes enemigos que han tenido y los grandes aliados también. Después pasaron otro momento y fue una reunión en la que ahí se dieron 2 horas, aproximadamente 2 horas y cuarto de reunión. Allí cada uno fue con su emisario. Por el lado de Petro estuvo con Alfonso Prada, quien fue su jefe de campaña y actualmente funge en el papel de empalme con el Ministerio del Interior. Por el lado de Álvaro Uribe Vélez estuvo con la directora de su partido, Nubia Estela, el senador Ciro Ramírez y el representante Juan Fernando Espinel. Y oh sorpresa, también fue el que fue también su candidato en el Partido Centro Democrático y hoy es senador electo, Alirio Barrera. Este encuentro fue amable, hubo diálogo y lo gran curioso fue que solamente después del encuentro hubo unas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe. Pero veamos qué fue lo que dijo y esa invitación que le hizo a los colombianos. Tras las declaraciones sobre el encuentro Petro-Uribe, el expresidente invitó a los colombianos a no irse de Colombia, a seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe para superar las dificultades. No se vaya nadie del país, trabajemos y trabajemos de manera alegre para servirle al país. Pero será el susto irse del país. ¿Qué me dice? Será el susto irse del país. No, yo invito a los colombianos a no irse de Colombia, a seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe. Ahí se van superando dificultades. Gustavo Petro y Álvaro Uribe se encontraron a las 11 de la mañana en el norte de Bogotá. La reunión se extendió por más de 1 hora.
Uribe destacó el diálogo franco y respetuoso. Quiero expresar públicamente nuestro agradecimiento al señor presidente Gustavo Petro por la invitación y la reunión que acabamos de tener. Le dije a él y se los expreso a ustedes que además tengo un motivo personal de agradecimiento. Mi situación es difícil y nuestro partido que tanto queremos era el primero en el Senado y hoy es el cuarto. Uribe le prometió a Petro que apoyará todos los esfuerzos que se hagan para que el país supere la pobreza. Nosotros expresamos que compartimos todo el esfuerzo que se haga para que este país acelere la superación de pobreza, pero que eso no puede ser al costo de marchitar al sector privado, porque esa política se volvería insostenible y nos llevaría a más pobreza. Sobre la tributación, Uribe dijo que es importante para el partido que el contribuyente pague sin miedo. Que la tributación tiene que ser amable, que el contribuyente pague con gusto, sin miedo, que no pongan al contribuyente con unos impuestos excesivos a buscar maniobras evasivas. Resaltó las bondades de la actual tributación del gobierno Duque y manifestó su preocupación por el impuesto al patrimonio. Mire, aquí hay unos patrimonios que por bien que se les mantenga, se les explote, dan unas rentabilidades de menos del 1%. Imponerles lo que han dicho algunos asesores del presidente Petro, un impuesto del 4.8 los arruina, los confisca. La seguridad fue otro de los temas del diálogo. Uribe aseguró que Petro tiene un sentido integral de seguridad, pero sin embargo le expresó gran preocupación por el microtráfico. Nosotros somos de la idea de que Colombia tiene que aumentar sustancialmente la financiación de la economía popular. Con el presidente Petro hay acuerdo en esa materia, como parte de la solución integral de violencia e inseguridad, pero expresamos toda nuestra preocupación por el microtráfico. El tema de tierra se habló ampliamente. Uribe dijo que tenía la cifra de cómo ha crecido en Colombia el tema de los ahorros catastrales rurales. Según Uribe, Petro hizo un comentario favorable al avalúo multipropósito que está adelantando el gobierno de Duque. Al terminar el primer año del gobierno que yo presidí, muchos de ustedes no habían nacido, estaban naciendo otros, el avalúo rural del campo colombiano valía 32 billones. A finales de 2020, casi 200 billones. Respecto a las pensiones, Uribe dijo que le parece bien que Petro avance en la pensión a los adultos mayores pobres, que tengan un ingreso digno y expresó gran preocupación por lo que puede ser la terminación de los fondos de pensiones. Si van a obligar a que todas las cotizaciones hasta 4 salarios mínimos se vayan para colpensiones, eso representa el 80-90%, acaban los fondos. Y los fondos de pensiones son un ahorro del trabajador y del país. Un país que en épocas de crisis tenga 80.000 millones de dólares en los fondos de pensiones, dinero bien manejado, es un país que tiene un gran seguro. Uribe resaltó que el gobierno Petro recibe una buena herencia porque el país ha avanzado en combustibles alternativos, renovables y ha recuperado la posibilidad de que no se le agote el petróleo y el gas. Y no se puede ignorar temas. Digamos que a la vuelta de unos años no se va a utilizar el petróleo por ese tema como combustible, por ese tema ambiental. Pero hay muchos usos, por ejemplo en construcciones. Frente a la propuesta del perdón social, Uribe le pidió a Petro que lo excluyera de eso y pidió que se reformara la Justicia Especial para la Paz. Yo le dije, ¿cómo es lo suyo el perdón social? Exclúyame a mí de eso. A mí como expresidente no me luce. Yo insistí en una tesis nuestra en la necesidad de reformar la JEP para darle un tratamiento realmente diferente a los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Porque una cosa es que un exguerrillero reconozca que cometió un delito que hacía parte de su razón de ser. Otra cosa es que pongan a un militar a autoincriminarse para salvar su libertad, reconociendo un delito que era lo contrario a su deber ser. Igualmente, Uribe dijo que pidió al presidente Petro mantener un canal de diálogo directo para hablar de estos temas de país y afirmó que sus compañeros en el Congreso también deben aplicar ese canal de diálogo con las otras bancadas y con los ministros. Yo le dije humildemente lo siguiente: presidente, permítame un canal de diálogo con usted. Yo no lo molestaré mucho y será para hablar de estos temas de país. De esta manera fue como el expresidente Álvaro Uribe se pronunció a ese diálogo que tuvo con el presidente electo de los colombianos y dejó claro que los colombianos no deberían irse del país, sino construir por este. Y de otro lado invitó a no tener intermediarios en este diálogo gobierno-oposición. Desde la sala de redacción, Karina Soler. Gracias, Karina. Sobre ese último punto, el canal de diálogo, el presidente Petro publicó el siguiente trino. Dice lo siguiente, y sirve para la discusión: ojalá el país pueda ver el escenario del diálogo de las diferencias. La conversación con el expresidente Uribe fue provechosa y respetuosa. Encontramos las diferencias y los puntos comunes. Siempre habrá un diálogo gobierno-oposición. Pues Mauro, a mí me parece que esto fue un diálogo de un talante democrático muy alto, que no se esperaba, algunos creían imposible, Paula, sí, pero se dio, pero en el fondo es positivo. Es positivo y es positivo para distintas partes. Es positivo para el presidente electo, es positivo para el expresidente Álvaro Uribe y por ahora es positivo para el país. Quiero, en esa dimensión del país, retomar la última frase del trino del presidente electo Gustavo Petro cuando habla del diálogo gobierno-oposición. Habrá gente que dice, bueno, si hay tanto diálogo y canal directo y se sientan y conversan, ¿para qué tener oposición? Es fundamental en un sistema democrático que exista oposición. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si lo ideal sería que un gobierno tuviera todo el poder. No. Que el gobierno de Gustavo Petro, el presidente electo, haya convocado un acuerdo nacional no quiere decir que todos los partidos se vayan de cabeza y se vayan de bruces y digan yo quiero mi participación y mi torta, etcétera, etcétera, y haya un animismo absoluto. Es muy saludable que exista oposición. Y si esa oposición está en este momento solamente en cabeza del cuarto partido en tamaño, como lo terminaba recordando el expresidente Álvaro Uribe en el Congreso, pues que sea esa, pero que haya una oposición significativa. Eso ayuda a que los trámites de las reformas sean razonables, eso ayuda a que en el camino se limen las asperezas, eso ayuda a que el resultado sea más representativo de las fuerzas de la sociedad. Punto número 1. Pero también es muy importante que haya ese diálogo y que haya esa capacidad de interlocución, no una oposición férrea, una oposición violenta, una oposición a toda prueba, porque eso significa que no hay ese diálogo que se va a dar en el Congreso. Hasta ahí el beneficio para el país. El beneficio para el presidente electo Gustavo Petro es obvio. Tiene ahora manera de mover la muñeca política con mayor facilidad en el Congreso para sus grandes propuestas y esas propuestas en las que existan grandes consensos. El expresidente Álvaro Uribe mencionó la lucha contra la pobreza, una reforma tributaria a la que ya le están limando las punticas por lo que parece ser de las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, el tema de las tierras y el tema de la justicia. Y aquí se conecta con el beneficio fundamental para el expresidente Álvaro Uribe. Mencionó una cosa clave, la JEP. Acuérdense que en la JEP se va moviendo el proceso de los falsos positivos, 6.000 y pico de falsos positivos que terminarán dejando, vaya uno a saber, una página en los libros de historia de Colombia, una página negra, una página oscura para el expresidente Álvaro Uribe. Allí puede ser que alguna de estas cosas de un acuerdo entre las dos partes sirva para limar esa aspereza. Y la otra aspereza que se puede estar limando, acuérdense ustedes que en la justicia avanza un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por la presunta compra de falsos testigos, y eso por supuesto también le ha dañado el caminado desde el punto de vista político y también quiere limarle las asperezas lo más que sea posible.
todos con beneficios por ahora. Esperemos que esto siga avanzando para beneficio del país, aunque haya justicia en cualquier dimensión que ustedes lo quieran, en el ámbito legislativo para sacar buenos proyectos para todos. Y nuestro tema del día, la reunión del expresidente Álvaro Uribe con el presidente electo Gustavo Petro. Le preguntamos, ¿qué opina usted sobre este encuentro? Déjenos conocer su opinión en nuestras redes sociales con el numeral Encuentro Petro Uribe es. Hablamos de la polémica del día, Paula, tiene que ver con el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado, porque es que hay una duda sobre si invitaron o no invitaron al presidente. Todo parece indicar que sí lo invitaron, pero algunos dicen que a destiempo y no de la manera como se invita a un jefe de Estado. Del otro lado dicen, se le invitó pero el presidente no quería ir y sacó excusas. Ahí también hay que limar asperezas. Hoy el padre Francisco de Rú estuvo en Palacio entregándole el informe al presidente. Sí, ya vamos a ver lo que pasó en esa reunión posterior a todo este evento que vivieron ayer los colombianos. Pero es que sí se ha dado todo un cruce de informaciones acerca de qué pasó ayer. Le dieron mucho palo al presidente Duque por no haber estado presente allí en el evento, pero la trazabilidad de los hechos ha permitido establecer que se le avisó muy encima a un jefe de Estado que, como todo jefe de Estado, pues tiene una agenda muy ocupada. Como 6 días antes le llegó esa invitación y ese correo. Pero Cintia Pineda, usted hizo todas las averiguaciones del caso, habló con todas las voces. ¿Cuál es la realidad de lo que sucedió? Buenas noches. Paula y televidentes, buenas noches. Sí, primero quiero contarle que hace pocos minutos terminó la reunión entre el presidente Iván Duque y el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú. Este encuentro estaba previsto para el 6 de julio, se adelantó para hoy por solicitud de la Presidencia de la República y se da precisamente tras esas críticas que se le hicieron al primer mandatario por no haber asistido ayer al Teatro Jorge Eliezer Gaitán para que le entregaran este relato que hizo la Comisión de la Verdad sobre los más de 50 años del conflicto armado. Lo que hemos podido averiguar es que efectivamente sí se le envió esa invitación al jefe de Estado, pero se hizo a través de un correo institucional. Se hizo el pasado 22 de junio, a tan solo 6 días de que ocurriera este evento. No obstante, desde la Comisión de la Verdad han dicho que había unos organizadores que supuestamente sí habían enviado otras invitaciones con mayor tiempo de anterioridad y que el presidente Duque les había dicho también que sí se podía modificar esta fecha, pero que dicen que no se podía porque según la sentencia de la Corte Constitucional, el informe final, la fecha límite debía ser entregado hasta el 28 de junio. Veamos el siguiente informe. Mientras en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán se conocía el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado, a más de 7.000 kilómetros de distancia, el presidente Iván Duque participaba en un foro en Lisboa, Portugal. La ausencia del mandatario fue notoria y desde la comisión aclararon por qué no estaba el presidente. La Comisión de la Verdad extendió esta invitación al presidente de la República, Iván Duque, y se excusó de asistir por estar fuera del país. Incluso el presidente de la comisión también se refirió a la no asistencia del primer mandatario. Quiero decirles que invitamos al presidente Iván Duque primero a que estuviera aquí presente y luego a que a principios de la mañana de hoy fuera el primero en recibir como presidente de la República el informe de la comisión. No estuvo presente, salió del país, se excusó. En contraste, el presidente electo Gustavo Petro fue ovacionado en varias ocasiones y hasta se vieron pancartas de su campaña en el evento. Un saludo al presidente electo de Colombia, que no sé si ya llegó al escenario, Gustavo Petro. Los comisionados, cuando atendieron a los medios, también se refirieron a este tema, reiterando que sí se invitó formalmente al presidente Duque. Resolvimos también hacerle una invitación, ya no al público, porque pues para un presidente y su agenda puede a veces presentarle sus dificultades. Lo invitamos a una reunión personal en el día de hoy para que empezáramos la mañana entregando primero, en una carta formal, entregando primero el informe a él. Tras los cuestionamientos por la ausencia del presidente Duque, se conoció la carta de invitación que le hicieron llegar al mandatario, la cual fue enviada al correo institucional contacto@presidencia.gov.co el pasado 22 de junio, es decir, tan solo 6 días antes del evento y cuando el gobernante ya tenía agendado su viaje a Europa.
Desde la Comisión de la Verdad informaron que se contrató a una empresa logística para el evento que era la encargada de las invitaciones y que el operador les dijo que sí habían enviado la tarjeta con anterioridad a Palacio. No obstante, confirmaron que hasta el 22 de junio, desde el correo del padre de Ru, se envió una al presidente Duque. También aseguraron que el mandatario había solicitado cambiar la fecha del evento, pero aclararon que por orden de la Corte Constitucional, la comisión tenía como fecha límite el 28 de junio para presentar el informe. Bueno, finalmente ya entonces tiene en sus manos el presidente Iván Duque este informe final de la Comisión de la Verdad. En el encuentro además estuvo la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, también el alto comisionado para la paz, el director administrativo de Presidencia y por parte de la Comisión de la Verdad el padre Francisco de Ru y también otros 4 comisionados más de la verdad. El presidente Iván Duque dice que recibe este relato, pero que el país debe discutir qué es lo que contiene y además cuáles son las recomendaciones que hace la comisión. Escuchemos lo que dijo al respecto. Estas son recomendaciones que no son vinculantes, pero el hecho de no ser vinculantes es justamente para propiciar un debate que trascienda el estar de acuerdo o en desacuerdo con respecto a una recomendación, sino inclusive tomar desde esas mismas recomendaciones la posibilidad de construir colectivamente soluciones de convergencia. El padre de Ru coincidió con eso, dijo que no es una verdad absoluta y que por supuesto este informe debe ser discutido por toda la sociedad colombiana. Escuchemos lo que dijo. Le agradezco mucho la forma como nos ha recibido y por supuesto es un documento, como usted mismo lo ha planteado, es lo que queremos para una conversación con el país, para que las cosas se discutan a fondo. No es un documento que esto es la verdad y entonces todos tenemos que aceptarla, sino para que sigamos construyendo juntos el país que queremos. El presidente de Ru también le agradeció al primer mandatario por haber apoyado a la Comisión de la Verdad, especialmente en el tema del presupuesto y de alargar las funciones de este mecanismo, como finalmente lo hizo también la Corte Constitucional. Es por ahora toda la información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Muy bien, finalmente el presidente Iván Duque recibió el informe de la Comisión de la Verdad y asunto cerrado. ¿Cerrado? Nada de eso. El hecho político quedó y el hecho político significa sencillamente que el presidente electo Gustavo Petro fue la figura de la ceremonia de ayer, de la reunión de entrega al público de este informe y que cuando se mencionó que el presidente Iván Duque no estaba presente, el abucheo fue general. Es decir, esa entrega del informe tuvo el matiz político pro presidente entrante contra presidente saliente. Y ese hecho político no lo borra el que hoy se haya entregado en privado el informe de la comisión. Entonces empezamos a jalar la pita. Si fue importante desde el punto de vista político, ¿de quién fue la responsabilidad? Viene por una parte la posición de la Presidencia de la República diciendo había un viaje que estaba planeado, esto lo avisaron 6 días antes y con 6 días de anticipación no se podía cambiar la agenda. Viene la posición de la Comisión de la Verdad que dice la sentencia de la Corte Constitucional nos obligaba a que máximo se pudiera entregar el informe el día de ayer, no se podía retrasar más. Y entonces uno jala un poquito más la pita y concluye. Aquí como que parece que unos no querían, no tenían muchas ganas de que el presidente Iván Duque fuera, y el presidente Iván Duque o en presidencia no tenían muchas ganas de ir. ¿Por qué digo eso? Porque ese tema de dejar en manos de una empresa de logística para que mande a las 5 de la mañana un correo al presidente de la República invitándolo a la ceremonia es hacer una invitación con una displicencia desde el punto de vista político que yo francamente no entiendo. Si se quiere que vaya el presidente, se le da una llamada, el padre de Ru lo llama, le dice, por favor, vea cómo hacemos para correr esta reunión o lo que sea, y no un correo institucional de una empresa de logística a las 5 de la mañana. Eso sí es tener ganas de que el presidente no vaya. Y por parte del presidente, creo yo que estar en la conferencia de océanos en Portugal permitía venirse 12 horas antes. Si se pudo reunir hoy con el padre de Ru a recibir el informe, habría podido adelantar un poquitico el viaje. No, que la agenda estaba armada. Conferencia de los Océanos, por importante que sea, no mata un hecho de la importancia política de la que estamos reseñando acá. Creo que los unos no tenían ganas de que fuera, el presidente no tenía muchas ganas de ir y eso se convirtió en que el acto político, el hecho político, se lo terminó llevando el presidente electo Gustavo Petro
con la pequeña nota de pie de página, insisto yo, que le faltó al presidente electo Gustavo Petro haber recordado que él estuvo en una guerrilla y que eso hace parte de todo este proceso que se está evaluando por la Comisión de la Verdad, para bien, para mal, para lo que sea, pero omitir ese detalle fue una omisión bastante grande. Y ahora ya, informe en mano, el presidente dice, bueno, esto no es vinculante y todo lo que ustedes han oído, el hecho político no lo borra nadie. Actualizamos la información sobre lo que está pasando en el Caribe colombo-venezolano por Bonnie, esta tormenta tropical que está tomando unos visos muy fuertes y que puede incluso terminar convertido en un huracán. Estas imágenes que les vamos a mostrar a continuación es el rastreo que están haciendo las autoridades meteorológicas de los Estados Unidos cada minuto de este ciclón, de esta tormenta tropical que está tomando fuerza y que puede tomar un rumbo que pasa por el Caribe colombiano, afectándolo. Por eso ya se están tomando medidas en Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena, pero sobre todo en la isla de San Andrés. Las próximas 48 horas son cruciales para lo que pueda devenir de esta tormenta tropical. El más reciente reporte del IDEAN señala que sigue bajando la probabilidad de llegar a alcanzar la categoría de huracán en cercanías al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según los análisis del instituto, las condiciones son favorables para que el potencial ciclón tropical evolucione hacia la categoría de tormenta tropical, ubicándose en el Mar Caribe, en cercanía de las costas de Venezuela, y continúe su tránsito hacia Colombia. Se prevé que este jueves arriba el departamento de La Guajira o sobre el Mar Caribe cercano a este departamento. Se prevé para las próximas horas incremento de la nubosidad, precipitaciones de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en amplios sectores del Mar Caribe oriental y central. En la área continental esperamos lluvias fuertes e incluso superiores a 70 milímetros en las próximas horas en sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Magdalena, en la zona litoral del Mar Caribe colombiano. La Gobernación de San Andrés declaró la alerta amarilla y activó el Consejo de Gestión de Riesgo para continuar con el monitoreo permanente de la situación. Hemos elevado el nivel de alerta de vigilancia a aviso, estamos en alerta amarilla en el momento, haciéndole este monitoreo. Según los habitantes de la isla, el clima no ha presentado mayores cambios, pero se mantienen alertas ante cualquier novedad. En las últimas horas San Andrés ha presentado un clima intermitente con lloviznas de muy baja intensidad, una nubosidad dispersa y un sol algo tibio, pero sin alteraciones de mayor nivel en el oleaje, en la intensidad pluviométrica y en lo que corresponde a fuertes brisas. Las autoridades habilitaron 6 albergues temporales en San Andrés y 6 en Providencia, a donde se pueden dirigir las personas que se encuentren en zonas de riesgo. Necesitamos tener todas las precauciones, tener nuestro kit individual para que podamos atender cualquier situación. Necesitamos tener linterna, necesitamos tener enlatados, necesitamos tener todos nuestros documentos, duplicados nuestros documentos. Necesitamos tener todas las precauciones que nos está señalando el Gobierno Nacional. La DIMAR continuará efectuando el monitoreo constante de las condiciones oceanoatmosféricas en toda la región Caribe e invita a estar atentos a las recomendaciones que entreguen las capitanías de puerto. A través de nuestras capitanías de puerto, especialmente en La Guajira, en el Atlántico, en Magdalena y en Bolívar, se deben generar ciertas restricciones para el uso de las actividades marinas con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar. Las autoridades también recomiendan estar atentos a las posibles afectaciones que se presenten por las fuertes lluvias, teniendo en cuenta la probabilidad de crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Se estima que la altura del oleaje al paso de este sistema puede alcanzar valores de hasta 5 metros en el Caribe colombiano. Mucha atención, se produce información importante a esta hora. José Antonio Ocampo habría aceptado ser el ministro de Hacienda de Gustavo Petro a partir del 7 de agosto. Solo estaría esperando el doctor Ocampo que le llegue la contestación de la licencia que solicitó a la Universidad de Columbia, donde él ejerce como profesor, para que ya se haga este anuncio de manera oficial.
Repetimos, José Antonio Ocampo habría aceptado ser el ministro de Hacienda en el gobierno entrante de Gustavo Petro, un nombramiento que está esperando el país y también los mercados. Y a propósito de mercados, de todos estos temas, hablamos de noticias de la economía, porque con la llegada del nuevo gobierno vendrán nuevos impuestos. El presidente electo Gustavo Petro lo ha dicho desde la campaña y ha asegurado también que sería solo para los más ricos. Por eso la pregunta ahora es, ¿quiénes son esos ricos? Un grupo que primero conformaban 4.000 personas, según lo dicho por el mandatario entrante, pero que al parecer podría subir hasta 40.000 colombianos. El nuevo gobierno ha anunciado que viene una reforma estructural y que ahora sí los más ricos van a pagar lo que deben, porque tienen privilegios que no tiene la clase media, que sí paga. El principal hecho de corrupción en Colombia es que la capa más rica, arriba de la clase media alta, el club, llamémoslo así, que son individuos, ya ni siquiera es un sector de la sociedad, no pagan los impuestos. Para el presidente electo, el sistema tributario en Colombia es relativamente progresivo hasta la clase media alta, pero más arriba comienza la injusticia. Paga más la secretaria del señor del dividendo en su salario, en retefuente, que el gran banquero cuando retira billones de pesos de las utilidades de su banco, para que la parte más rica de la sociedad colombiana pague lo que tiene que pagar. Petro dice que los más adinerados son responsables de la inequidad y que con tributos se pueden acortar esas distancias. ¿Pero quiénes son esos más ricos de los que habla el próximo presidente de Colombia? Y me refiero al club, porque a veces la clase media alta dice, uy, nos va a fregar este hombre. El estrato 6 es clase media alta. Este club está por encima, es lo que llamamos el estrato 20, y eso vale 50 billones al año. Evasión, elusión, privilegios tributarios, porque con su poder han logrado que los congresistas les aprueben leyes favorables. Petro asegura que no se trata de más impuestos a empresas. De hecho, dice que buscará reducirles el de renta, sobre todo a las pequeñas y medianas. Si cobramos impuestos al club, yo no quiero cobrarlos a las empresas. Para lograr ese propósito, el presidente electo dice que tiene claro qué hacer, además de sacar la reforma tributaria estructural. Fortalecer la DIAN, pero profundamente. Para fortalecer la DIAN profundamente, su personal de carrera administrativa tiene que tener el poder de la DIAN, no los politiqueros. También hay que cobrar la renta presuntiva a quienes tienen dinero en paraísos fiscales y aquí a quienes toman las utilidades de las empresas para beneficio personal. Cuando los dividendos no tienen impuestos, los grandes poseedores de empresas tienden a sacar el dinero de sus empresas para ingresos personales. Los analistas dicen que el hecho de que los más ricos asuman parte de la reforma es una buena propuesta si se trata de equidad tributaria, aunque no están muy seguros respecto a las cifras que se esperan conseguir o a que no toque a la clase media. Sin embargo, y en aras de la equidad, es importante reestudiar todo el estatuto tributario para equilibrar las tarifas efectivas que hasta este momento igualmente son inequitativas entre los diferentes sectores que integran la economía y entre diferentes tipos de empresarios y trabajadores. Petro ha dicho que si no se hace la reforma el primer año, ya no se hace, y que quienes les toque pagar más deben verlo como una inversión al futuro. Bueno, y entre tanto, la Junta Directiva del Banco de la República se reúne mañana y en el mercado esperan un aumento en la tasa de interés para controlar una inflación que ha superado todas las expectativas. Entre 1 y 1.5% podría estar esa alza, eso es lo que dicen los analistas. Este jueves la Junta Directiva del Banco de la República anunciará un nuevo aumento en las tasas de interés según los analistas del mercado. Los reportes más recientes de la inflación indican que en abril estuvo en 9,07%, un nivel que se redujo frente al mes anterior pero que sigue siendo muy alto, y es probable que en junio vuelva a subir. Ese alto incremento en los precios de los productos, que no solo se presenta en Colombia, lleva al banco a tomar una decisión para tratar de controlar esa situación, y en el mercado se dice que podría aumentar incluso en 1,5%. El Banco de la República probablemente va a aumentar las tasas de interés entre los rangos del 0.8% hasta el 1.5% para los siguientes días en Colombia. El gerente del Banco de la República dejó claro en la reunión del mes pasado, cuando se aumentó la tasa de intervención a 6%, que la decisión era seguir ese camino, porque hay que controlar la inflación, el impuesto más severo para los pobres, una política que adoptó la Reserva Federal en Estados Unidos y que otros países siguen.
El banco tiene como tarea fundamental controlar la inflación y está decidido a cumplir, aunque una decisión en ese sentido afecte el consumo, que ha sido fundamental en el crecimiento económico del país. Al subir las tasas de interés se saca dinero del mercado, al sacarse dinero del mercado hace que disminuya el consumo y esto hace que la inflación se contraiga o disminuya hasta cierto punto. Para algunos analistas, los aumentos en las tasas de interés, como ocurre en otros países, pueden afectar precisamente el crecimiento, justo después de haber vivido momentos difíciles como consecuencia de la pandemia. Muchas noticias económicas el día de hoy, unas buenas, otras polémicas, otras tranquilizantes. Desde el punto de vista de las noticias buenas, esa idea según la cual el doctor José Antonio Ocampo, exministro de cartera de Agricultura, de la cartera de Hacienda, exdirector de Planeación, habría ya aceptado ser el ministro de Hacienda de Gustavo Petro, solamente sujeto a un trámite puramente formal de una aceptación de una licencia de vacaciones por parte de la Universidad de Columbia, es una buena noticia para la economía del país. ¿Por qué? Hemos dicho en este noticiero, el ministro de Hacienda tiene que reunir 3 características y él las reúne. Por una parte, manejo del Congreso, ha pasado reformas en el Congreso, conoce el Congreso, es respetado desde el punto de vista político. Por otra parte, ser respetado y reconocido por la comunidad financiera internacional, lo es, reconocido, trabajando en Naciones Unidas, en la CEPAL, etcétera, etcétera, reconocido y respetado. Y por otra parte, tener el suficiente peso específico para hacerle contrapeso a Gustavo Petro, que sabemos que es un mandatario que tiene sus ímpetus, que es voluntarista y demás, y necesita un ministro de Hacienda que le pueda decir las cosas deben ser dentro de estas cuentas y no salirse de allí. La buena noticia por allí, la noticia polémica, esta que estaba desarrollando Ismael, que ya los ricos del país no son los 4.000 sobre los que recaería una reforma tributaria, sino que pueden ser 40.000. Se ha venido diciendo Ricardo Bonilla, el exsecretario de Hacienda del entonces alcalde Gustavo Petro, lo ha venido diciendo. Pero no solo eso, sino que el patrimonio sobre el cual se aplicaría un impuesto al patrimonio bajaría de 5.000, que fue la última cota que tuvimos, a 1.000 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que se amplía la base tributaria, un tema polémico que puede ser uno de los primeros que discutan el gobierno y la oposición en cabeza de Álvaro Uribe y del presidente ahora Gustavo Petro. Pero la tercera noticia, que es una noticia que es inevitable, Banco de la República subirá en 1,25, muy probablemente las tasas de interés hasta llevarlas a 7,25. ¿Por qué prácticamente que inevitable? Porque la economía viene creciendo muy bien, lo hemos registrado en este noticiero, los precios siguen creciendo y nos tienen muy preocupados, y fuera de eso, los países desarrollados han subido tasas de interés, lo que quiere decir que para evitar una fuga de capitales que se vaya detrás de esos intereses, aquí también hay que subir intereses y de paso se controla la inflación. Mucha noticia económica de todos los colores y todos los sabores. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $116.26 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.32. El índice MSCI Colcap se redujo 2,48% a 1.346 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 4.127 pesos con 47 centavos. El euro se negocia en 4.290 pesos con 90 centavos. Las cifras son los $300 millones que aprobó el Banco Interamericano de Desarrollo para financiamiento de acción climática, economía circular y transición energética. Hablamos de la inseguridad en las calles de Bogotá porque el robo de vehículos es por estos días uno de los delitos que más afecta a los bogotanos. Las autoridades revelan cuáles son las modalidades más usadas por los delincuentes, también las marcas de carros más afectadas. Se los vamos a contar a continuación, pero un datico antes de, hasta el 15 de junio ya se habían robado 1.561 carros en Bogotá, es decir, un 4,5% más comparado con el año pasado. En rojo, así están las cifras de robos de carros en Bogotá. Hasta el 15 de junio se habían registrado 1.561 casos, es decir, un aumento del 4,5% respecto al mismo periodo del 2021. El distrito, por su parte, asegura que este delito viene en caída y que incluso si se comparan las cifras de junio con el año pasado, la reducción llega al 11%. En el último mes hemos logrado reducciones considerables respecto al año anterior en materia de hurto de vehículos y de hurto de motocicletas. Hemos destacado también cómo la acción de la policía ha logrado evitar muchos de los hurtos que son actividades delincuenciales
que de nuevo afectan la tranquilidad de los bogotanos. La lista de los vehículos predilectos por los ladrones la encabeza el Chevrolet Spark, seguido por el Kia Picanto, el Hyundai i10 GL, el Chevrolet Aveo y el Chevrolet Sail. En cambio, entre los carros de alta gama más robados están las camionetas Toyota. Tenemos en total, de acuerdo a la identificación de las organizaciones criminales y en investigación actualmente, tenemos 17 organizaciones criminales en investigación que claramente afectan las modalidades que ya mencioné en tema de hurto automotores. La modalidad más utilizada en el 61% de los casos es el alado, donde los delincuentes aprovechan que los propietarios de los vehículos los dejan en la calle. Con el 16% aparece la modalidad de atraco, en la que los ladrones utilizan en la mayoría de casos armas de fuego para someter a sus víctimas. En el último operativo contra estas bandas, el GPS de un carro robado llevó a los investigadores de la SIJIN de la policía hasta una bodega donde se guardaban y desguazaban vehículos hurtados. Son 8 en total los vehículos, 7 delincuentes capturados. En el operativo fue capturado alias Jerry, quien es señalado de arrendar la bodega. Tiene antecedentes por estafa, abuso de confianza y receptación. Este año las autoridades han desmantelado 4 desguazaderos en San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Engativá. Según la policía, el mercado de las autopartes robadas puede mover 2.000 millones de pesos al año. En el 2022, la policía ha recuperado 411 vehículos que tenían reporte de hurto. Nos vamos con la pregunta del día, numeral encuentro Petro Uribe es. Bueno, el tema del día sin duda, @Red Más Noticias. Katia Gisela nos dice, presidente Uribe, Colombia lo necesita hoy más que nunca. ¡Qué gallardía! Se sentó con su contendor de siempre, no a pedirle puestos, sino a recordarle que este país es una democracia. Victoria Margarita Sánchez considera que es esperanzador. Y Páez Alcides dice vital llegar a acuerdos para sacar adelante el país con el compromiso y la participación de todos, poniendo como eje central la vida. Ahora sí hablemos de lo de México. Por favor, amigos de la producción, pongan esa imagen de esta. Este sí no es fantasma. Este sí no es un fantasma. Hágame el favor, este artista se metió a parquear en una escalera para no pagar un parqueadero. Este es mucho tacaño. Pues por eso digo, no tenía un peso, pues muy tacaño. Muy tacaño. Pero sí sería que estaba tratando de evitar pagar un parqueadero o que se atravesó de una calle para otra como hacen muchos por aquí en estos lares. Quería evitar un parqueadero y lo metió en las escaleras. Hágame el favor, es el video viral del día. No puede ser. Bueno, que compartimos además en nuestras redes sociales, lo pueden ver en Twitter, lo pueden ver en Instagram, nos encuentran como @Red Más Noticias. Bueno, el hecho es que le van a meter una multa de aquellas en México. De eso sí se sabe. Y que el carrito no le haya dañado, pues era camioneta, pero que no se le haya dañado porque no es a prueba de escaleras. Nos vemos mañana en nuestra primera emisión de noticias a las 6 en punto de la mañana. Feliz noche, feliz noche. Vamos a soñar con Helio, descansen. ¿Le asustó el fantasma? Sí.